Hola a todos, voy a resolver la tarea número 1 de procesos estocásticos 2026-2. Por aquí está. Bueno, problema 1 es sobre las definiciones y propiedades de las cadenas de Markov. Tenemos una cadena de Markov homogénea con espacio de estados 1, 2, 3 y esta matriz de transición. En primer inciso tenemos que verificar que P es una matriz estocástica. ¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer? Nos preguntan. Entonces, ejercicio 1. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que satisfacer? P debe satisfacer pues que todas sus entradas P y J con J en S sean mayores o iguales a 0. Eso claramente lo satisface. Si regresamos aquí al ejemplo, todas las entradas son no negativas, ¿verdad? Entonces esto se cumple. Y la segunda propiedad es que la suma de las filas, si tomamos la fila 1 y sumamos todos los posibles destinos de las transiciones, nos tiene que dar 1, ¿vale? 4, 3, 3, 10, 2, 5, 3, 10, 1, 4, 5, 10. Y esa es la propiedad de que la suma sobre el espacio de estados nos dé 1. Y esto también se cumple. Ok, entonces, por lo tanto, es una matriz estocástica. Inciso B, nos dan una distribución inicial. Hay que calcular unas ciertas distribuciones de la cadena en los tiempos bla bla. Ok, entonces, déjenme concluyo. Por lo tanto, P es estocástica. La P de nuestro ejemplo, ¿verdad? Este es el inciso 1 y el inciso 2, creo que es I y 2I. Ah, no, es A y B. Inciso A, inciso B, nos dan la distribución inicial 0.3, 0.4, 0.3. Recordemos que esta es la probabilidad de que x0 sea el estado i. Esto está dado por la entrada i de ese vector, ¿vale? Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que x en el estado cuál es la distribución de probabilidad de x en el estado, en el tiempo n igual a 1 y en tiempo n igual a 2. Nos preguntan cuál es la distribución de esto y de esto. ¿Ok? Dice que nos ayudemos de hacer una grafiquita de las trayectorias. Entonces empezamos así. Vamos a suponer que los estados 1, 2 y 3 son estos. 1, 2, 3. Y entonces, para calcular la distribución de x al tiempo 1, nos situamos aquí en el tiempo 1. Y bueno, ese valor puede ser 1, 2 o 3, pero dependerá obviamente del valor de x0. Las trayectorias son todas estas combinaciones. Empezar en 0 y movernos a 1, en 0 y movernos a 2, en 0 y movernos a 3, o empezar en 3 y movernos a 3, a 2, a 1, o empezar en 2 y movernos a cualquiera de estas tres opciones, ¿vale? Así es como se ven las trayectorias, y esto se puede escribir como pues que la proba de x1 igual a 1 pues es igual a haber empezado en 1 y movernos a 1. Esto es haber empezado en 1 y movernos de 1 a 1 más la probabilidad de haber empezado en 2 y movernos de 2 a 1 y la probabilidad de haber empezado en 3 y movernos de 3 a 1. Esas son todas las que terminan aquí. ¿Ok? La prueba de x igual a 2 pues van a ser todas las que terminan acá. Haber empezado en 1, terminar en 2 terminar en 2 y en 3 y terminar en 2. Y eso se escribe así. Y de cada uno de estos terminamos en el estado 2. ¿Vale? Y por último la prueba de x igual a 3, perdón, de x al tiempo 3, de x2 al tiempo 2 igual a 3. Es lo mismo, tenemos que empezar de algún lado. Esto nos lo da la distribución inicial. Y después de cada uno de estos estados en los que ya estamos empezando, nos movemos al 3.
Le podemos sustituir los numeritos que nos dieron. Esto sería sustituir en toda esta columna pues lo que nos dicen para P1. Eso es 0.3, 0.3, 0.3. Sustituir aquí 0.4, 0.4, 0.4. Y aquí 0.3, 0.3, 0.3. ¿Vale? Y después que estaríamos multiplicando esto por las entradas de la matriz. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí yo podría constituir las entradas de la matriz que nos dan en el ejercicio, pero esto también lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, estamos empezando con esta distribución y estamos multiplicando esto por la matriz. ¿Okay? Entonces, esto es P11, P12, P13, P21, P22, P33, P31, P32, P33. Esto parece que dice 33, no, 23. ¿Ok? Y esto nos va a dar un vector. Justo ese vector que nos va a dar es el vector que tiene esto que estamos observando aquí. Uy. Hacemos rápidamente la validación. Px1 está dado por punto 3, que es este, por P11, Pi2, que es este, multiplicado por P21 y Pi3, que es este, multiplicado por P31. ¿Vale? Entonces estamos haciendo esta multiplicación. Lo mismo para Px1 igual a 2. Estamos multiplicando este vector por esto que está aquí. Todos los que llegan al estado 2. ¿Listo? Y para Px1 igual a 3, pues es lo mismo. Ok, ya ustedes escribirán las cuentas. Obviamente esto nos va a dar un número, esto nos va a dar otro número y esto nos va a dar otro número. Y estas tres posibilidades pues son la distribución de x1. Uy, aquí tengo varios errorcitos. Estos son x1. Esto nos da la distribución de x1 y obviamente eso tiene que sumar a 1. Muy bien, eso es para x1. Ahora vamos para x2. La prueba de que x2 sea alguno de los tres estados. Entonces ahora tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Estas son las tres posibilidades para la cadena al tiempo 2. Entonces, como se pueden imaginar, empezamos con la distribución inicial en el tiempo 0 con estas pis, y en lugar de que consideremos las transiciones en un paso, pues vamos a considerar las transiciones en dos pasos. En el curso ya vimos la ecuación de Chapman-Kolmogorov, y entonces sabemos que este vector se puede encontrar únicamente multiplicando pi por p al cuadrado. ¿Okay? Vamos a sustituir esta matriz que está aquí por p al cuadrado. Y esto lo podemos ver en una grafiquita de la siguiente manera. Pues tenemos los mismos estados, 1, 2, 3, y los tiempos 0, 1 y 2. Y nos estamos preguntando por la probabilidad de estos tres puntitos. Terminar en estos tres puntitos quiere decir que venimos de alguno de estos tres estados iniciales, después nos movemos a alguno de estos tres estados intermedios y terminamos en estos. ¿Vale? Por ejemplo, para x2 igual a 1, este que tenemos aquí arribita, pues serían todos los caminos que terminan aquí. Eso abarca todos los posibles estados iniciales y todas las posibles transiciones de dos pasos. Sería esa. Empezar en 2 y hacer estas transiciones. Por eso es que sale la matriz p al cuadrado. Y por último empezar en 3 y hacer estas transiciones. Muy bien. Pues sí, eso es pi por p al cuadrado. Ya ustedes harán las cuentas. Vamos con la pregunta 2. Esta pregunta 2 nos habla de una cadena de Markov con espacio de estados S, una distribución inicial de pi, llamada pi, con pi's, y la matriz de transición.
tenemos unos estados i0, i1, así hasta in, y hay que demostrar que la probabilidad conjunta, o sea, fíjense que esta es una intersección de observar la secuencia de estados que está acá arriba, i0, i1, i2 y así hasta in, se puede factorizar como un producto de probabilidades. ¿Okay? Entonces fíjense que esta trayectoria hasta n empezó en el estado i0, después se movió a i1, después a i2 y así hasta in. Y esto se puede escribir como pues empezar en i0, de i0 pasar a i1, que es este primer pedazo de aquí, de i1 pasar a i2, y así hasta que de in-1 pasamos a in, ¿vale? De forma compacta nos dicen aquí es pi i0 por el producto de las transiciones en un paso. Muy bien, pues vamos a resolver esto. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Tenemos la probabilidad de que xn sea in, xn-1 sea in-1, y así hasta x1 igual a i1, intersección con x0 igual a i0. ¿Vale? Y de aquí queremos llegar a dicha factorización. ¿Ok? Entonces, pues empezamos notando que tenemos una prueba de intersección y queremos obtener pruebas condicionales, las pruebas de transición en un paso. Entonces, pues eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a condicionar esta probabilidad que está aquí, y para condicionarla, pues tenemos que dividir sobre la prueba de lo que queremos condicionar, y como no queremos alterar este lado, vamos a también multiplicar por esa misma prueba. Entonces esto que está aquí es igual a esto mismo. Qué raro. Es que es copiar y pegar. ¿Okay? Y esto lo vamos a dividir por la prueba de todo lo que está después, bueno, antes de n, o sea, hasta n-1. La prueba de xn-1 igual a in-1, y así hasta x0 igual a i0. Y como no queremos alterar esto, porque es una igualdad, multiplicamos por esto mismo. xn-1 igual a in-1, y así hasta x0 igual a i0. Muy bien. Esto ya se convirtió entonces en la prueba de xn igual a in, pero como está dividido por esta probabilidad, esto se vuelve dado xn-1 igual a in-1, y así punto, 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 hasta esto. Y 0. Y multiplicado por lo que teníamos del lado derecho. Ok, entonces lo que está pasando es que convertimos esta intersección de n eventos en una condicional, ¿verdad? Esto fue básicamente usar la regla del producto, solamente que lo hicimos con todos los pasos, y aquí lo que sigue es observar que esta probabilidad condicional tiene una dependencia no solo del presente, sino del pasado, ¿vale? Por la propiedad de Markov, esto es la probabilidad de que xn valga in y que el presente, xn-1, valga in-1. ¿Okay? Todas las demás, todo el pasado se elimina. Y multiplicado por esta misma probabilidad que tenemos de este lado. Déjenme la copio. Y ahora lo que está del lado izquierdo es una probabilidad de transición en un paso. Realmente no me importa que esto esté situado en el tiempo n-1, porque la cadena es homogénea. Esto es, por lo tanto, la prueba de ir en el tiempo 0 del estado in-1 al tiempo 1 al estado in. O sea, pin-1, in. ¿Listo? Ahora para este segundo factor que nos quedó, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, pero con un paso menos. ¿Vale? Esto se va a volver la prueba de xn-1 igual a in-1, dado xn-2
igual a in-2, punto, así hasta x0 igual a i0, multiplicado por la probabilidad de esto. xn-2 igual a in-2, punto, x0 igual a... ¿Ok? Bueno. Nuevamente vamos a utilizar la propiedad de Markov. Fíjense que esta probabilidad condicional tiene un evento que depende del tiempo n-1 y este evento que está en el tiempo n-2 y un montón de tiempos pasados. Por lo tanto, esto se puede reescribir como otra probabilidad de transición. Esta es la probabilidad de transición de in-2 a in-1. Nuevamente usamos aquí la homogeneidad en el tiempo y podemos repetir este proceso n veces. Repetimos, bueno, n-1 veces, empezando con esta, y nos quedaría esto por i1, i2, por la probabilidad de que i0, i1, por la probabilidad de el último factor, x0 igual a i0. Y este x0 igual a i0, pues no es otra cosa que la distribución inicial, la que nosotros denotamos con pi. Entonces esto lo sustituimos con pi subíndice i0. Y nada más reorganizamos, esto nos da pi i0 por el producto desde, digamos, k igual a 1 hasta n, de la prueba de pasar de ik-1 a ik en un paso. Y listo. Esto es lo que queríamos demostrar. Esta factorización de esta trayectoria hasta n en términos de transiciones en un solo paso. Ese es el ejercicio 2. Dice, interprete esta factorización. Ya lo hicimos. Por último, inciso C de esta pregunta nos pide considerar la misma cadena de Markov de antes y esta misma distribución inicial, y nos pide calcular la probabilidad de la secuencia específica de estados, que es x0 igual a 1, x1 igual a 2 y x3 igual a 3. Ya lo escribí por acá, esto es lo que nos están preguntando. Fíjense que no importa realmente que yo ponga el x0 aquí y el x3 acá, estos nada más son intersecciones de eventos, ¿vale? Lo voy a escribir esto como pues en orden de cronología al revés, cronológico inverso, x3, perdón, creo que algo me falló, 0, 1 y 2, perdón, y que esté en 1, 2, 3, entonces este no es x3, es x2. x2 igual a 3, x2 igual a x1 igual a 2, y x0 igual a 1. Y entonces, por lo que vimos anteriormente, esto es empezar en 1, pi1, por la prueba de pasar de 1 a 2, que es esta de aquí, por la prueba de pasar de 2 a 3, y es esta que está aquí. Y listo. Eso es lo que nos piden. Pi1 creo que vale 0.3, esto es 0.3, por la prueba de ir de 1 a 2, que esa es, de 1 a 2 es 0.3. Por la prueba de ir de 2 a 3. Entonces nos vamos a la fila 2 y vemos ¿qué es esto? 0.3. Y esto debería ser 0.3 al cubo. Muy bien. Ahí está el resultado. Ejercicio 3. En este ejercicio vamos a calcular probabilidades no solo de transición, sino de transiciones, digamos, más larguitas, en una cadena que nada más tiene dos estados. Entonces déjenme anoto por acá atrás que la matriz de transición es 1/3, 2/3 y 3/4, 1/4. Fíjense que los estados de esta cadena son los estados 0 y 1. Ahorita van a ver que lo puse como en los márgenes de la matriz. Y la distribución inicial es pi igual a 1/2, 1/2. Ok, entonces lo escribí por aquí atrás. ¿Lo pueden ver? Me preguntan
la distribución de x1, o sea, la distribución de la cadena al tiempo 1. Pues eso es la probabilidad de que x1 sea igual a 0 y también especificar cuál es la probabilidad de que x1 sea igual a 1. ¿Okay? Esto, bueno, usamos la distribución inicial. Esta es la probabilidad al tiempo 1, pero para saber esto, pues sabemos que tenemos que determinar cuál es la el estado de la cadena al tiempo 0. Entonces esto se puede escribir como la suma de los valores en 0 y 1. Déjenme los escribo ya explícitamente. Empezamos en 0 o empezamos en 1. Y dado que estamos en 0, nos movemos de 0 a 0 o de 1 a 0. ¿Vale? Esto es lo que dice. Fíjense que pi0 vale 1/2 y la proba de ir de 0 a 0 es 1/3 más pi1, otro medio, por la proba de ir de 1 a 0, que son 3/4. Entonces, esto es, bueno, esa cuenta que está ahí no la voy a hacer. Y la prueba de que x1 sea igual a 1, pues es haber empezado en 0 e ir de 0 a 1, más la prueba de ir de 1 a 1, dado que estamos empezando en 1. Listo, estas son las dos que nos pregunta el primer inciso. La distribución de x1, este es el inciso A. Vamos al inciso B. Es una probabilidad condicional. La probabilidad de que al tiempo 4 estamos en 0, bueno, más bien, de que al tiempo 5 estamos en 1, dado que al tiempo 4 estábamos en 0. Fíjense que de aquí a acá hay un paso de diferencia. Es una transición del estado 0 al estado 1. ¿En cuántos pasos? Pues tantos pasos como la diferencia entre 5 y 4. Por lo tanto, esa probabilidad, por la homogeneidad de la cadena, porque no nos importa si está parado en 4 o si está parado en 0, eso es igual. Entonces esta probabilidad es la proba de que x1 sea 1 y que x0 sea 0. O sea, p01, que es 1/3. Vamos con el inciso C. Tenemos ahora la probabilidad de estar en el estado 0 al tiempo 3, dado que en el tiempo 1, o sea, 2 momentos atrás, estábamos en 0. ¿Okay? Esto es una probabilidad de transición. Está transicionando nuestra cadena del pasado al futuro. Y no es una transición de un paso, ¿verdad? Es una transición de 2 pasos. Esta prueba entonces la podemos escribir como P00 y en el superíndice ponemos el número de pasos, P002, que se puede calcular pues multiplicando esta matriz y encontrando la entrada 00, o bien usando la ecuación de Chapman-Kolmogorov, que nos dice que esto es la suma de ir de 0 a k y de k a 0, o sea, de aquí a acá pasando por el estado intermedio k, donde k va a ir de 0 a 1. ¿Okay? Esto va a ser P00, P00 más P01, P10. Esto de hecho coincide con la definición de la multiplicación de matrices. Y pues ya, nada más escribimos aquí. Esto es 1/3 por 1/3 más 0 a 1 es 2/3 por 1 a 0, 3/4. Y ese es el resultado. Para la D, nuevamente estamos haciendo obvio que esta cadena es homogénea en el tiempo y que esta transición no es otra cosa que una transición en 2 pasos. Por lo tanto, esta prueba de ir de aquí a acá es exactamente la misma de la anterior, fíjense. A pesar de que estamos situados en otro momento del tiempo, la homogeneidad en el tiempo nos dice que esto va a ser lo mismo que si estuviéramos en 1 y pasáramos al tiempo 3, pasando por estos estados, o más bien de estos estados, y sería lo mismo que estar en 0 al tiempo 0 y pasar a 0 en el tiempo 2. ¿Okay? O sea, esto es exactamente lo mismo. P002. Ahora, en el inciso E,
tenemos una probabilidad un poquito más rara. No es una probabilidad de transición. ¿Por qué? Porque no podemos transicionar del tiempo 2 al tiempo 1. Esta probabilidad está al revés, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué sabemos intuitivamente que hay que usar cuando tenemos probabilidades condicionales de eventos que están al revés en el tiempo? Bueno, pues que se puede usar la regla de Bayes. Esta es la probabilidad de que al tiempo 1 hayamos estado en 0, dado que al tiempo 2 estamos en 0. ¿Vale? Entonces, lo estoy escribiendo. Es esta probabilidad por regla de Bayes. Esto es al revés, x2 igual a 0, dado x1 igual a 0, por la prueba de que x1 sea igual a 0, dividido sobre la prueba de que x2 sea igual a 0. Muy bien. La probabilidad que aparece aquí, esta prueba de transición, pues es la prueba de ir de 0 a 0 en un paso. Por eso no le ponemos este 1. Esto que está aquí es la prueba de que x1 sea igual a 0. Y esa la teníamos por acá. Esa la calculamos acá. Si quieren la escribo. Pi0, P0, P00, Pi1, P10. Y la que está en el denominador, esa pues habría que calcularla. Esa se puede calcular pues considerando todas las posibles trayectorias, ¿verdad? No la voy a poner. Pero bueno, ustedes imagínense los caminitos posibles. Tenemos 0 y tenemos 1. Y tenemos tiempo 2. Entonces hay que considerar que termine la cadena aquí. Entonces son estos pasos. Son esos 4 sumandos. Todos tienen una cierta pi y unas p's. Entonces ya ustedes lo escriben. Inciso F es otra probabilidad al revésada. La probabilidad de que hayamos estado en el tiempo 1, en el estado 1, dado que observamos esto que está aquí. Nuevamente se puede usar el mismo truco, regla de Bayes, y se puede resolver de esa manera. No lo voy a escribir, se parece, bueno, este cálculo de la última nos va a ayudar un poquito a entender cómo es que va a lucir esa prueba. O bueno, qué factores tiene que tener por ahí. x3 igual a 0. Prueba de que x3 sea igual a 0, x2 igual a 0, x1 igual a 0. Esta probabilidad es la probabilidad de haber empezado en 0. Voy a recorrer todos estos índices, eran 1, 2, 3. Y para hacer obvia la homogeneidad otra vez, esto es 0, 1 y 2. Y esto lo podemos escribir entonces como, dado que ya estamos en 0, pues entonces la probabilidad de pasar a x1 va a ser a 0 en x1 es p0, 0. Y una vez que ya estamos ahí, va por la probabilidad de ir de 0 a 0 en otro paso individual. ¿Okay? Entonces esto es esto que está aquí. Otra manera de ver este inciso es completando la intersección de los tres eventos. Entonces si completamos esta intersección sería poner esto así y dividir sobre la prueba de que x0 sea igual a 0. Esta intersección de hasta arriba ya la vimos en el inciso pasado, en el ejercicio pasado, y se escribe como haber empezado en 0 y después ir de 0 a 0, que es esta transición, y después ir nuevamente de 0 a 0, que es esta segunda flechita. Como estamos dividiendo sobre esta probabilidad de que x0 sea igual a 0, pues esto nada más es pi0 y se elimina. Muy bien. Ahí está el inciso G. Vamos con el problema 4. Y encima tienen que ponerme como a velocidad 1.5 para que no sea tan tedioso. Tenemos una caminata aleatoria, definida como nuestros apuntes. Y1, el paso iésimo, el salto iésimo está dado por esta distribución que va solamente arriba o abajo con este salto de tamaño 1 o menos 1, con prueba P y prueba 1 menos P.
¿Ok? Nos dicen, considera un tiempo, un entero positivo, y considera el número de pasos hacia arriba, o sea, estos saltitos hacia arriba. Llámalos U, y el número de pasos hacia abajo, o los decrementos, llámalos D. Establece ciertas condiciones sobre U y D en términos de N y XN. Entonces está medio rarita esa pregunta. Vamos a ver qué significa. Vamos a dibujar primero una realización de nuestra cadena, ¿vale? Vamos a suponer que este es el tiempo 0. Estos son los tiempos 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta ahí vamos a dejarle. Entonces en el paso 1, esto puede ir para arriba, así. En el paso 2 puede ir otra vez para arriba. En el paso 3 para abajo. En el paso 4 para arriba. Paso 5 para arriba. Y ya. U otra trayectoria puede ser empezar en 0, bajar, después subir, después bajar, después subir. Y así, ¿verdad? Todas las trayectorias están dadas, de hecho, en el árbol binomial de longitud 5. Ok. Entonces nos piden dar condiciones para U y D en términos de N y XN. Fíjense que lo que estamos graficando aquí justo es N en el eje de las X y XN en el eje de las Y. Entonces, U y D, vamos a ver quiénes son en estos ejercicios, en estas trayectorias. Entonces, ¿cuántos pasos para arriba se dieron en este primer ejemplo? 1, 2, 3 y 4. En este primer ejemplo fueron 4 y pasos hacia abajo fueron 1 nada más. D es igual a 1. Estamos viendo que N es igual a 5 y que XN es igual a 3. En el segundo ejemplo, estamos viendo que el número de pasos hacia arriba fue 1, 2, 3. El número de pasos hacia abajo fue 2. N es igual a 5. Y XN es igual a 1. Pues lo que nos piden es dar una relación entre este par de cantidades y este par de cantidades. Resulta que si nosotros conocemos U y D, podemos saber N y XN y viceversa, ¿vale? ¿Cómo es que esto se cumple? Bueno, es muy sencillo de notar que el número total de pasos, o sea, U más D, es igual al número total de pasos de la cadena. N tiene que ser igual a U más D. Y la posición de la cadena al tiempo N tiene que ser el número de pasos que damos hacia arriba menos el número de pasos que damos hacia abajo. Esa es la relación que hay. Si nosotros sabemos U y D, podemos determinar N y XN y viceversa. Si nosotros despejamos de aquí, podemos obtener, bueno, por ejemplo, N, vamos a llamar, en lugar de XN vamos a ponerle X. N más X nos da U más D más U menos D, me da 2U. Y entonces U está dado por N más X entre 2. Y esto quiere decir que D tiene que ser N menos X sobre 2. De esta manera, si yo la sumo, U más D me va a dar N. ¿Ok? Y entonces, pues estas son las relaciones que encontramos entre UD y NXN para el inciso A. Para el inciso B nos piden demostrar que cuando XN es igual a X, siempre y cuando X en valor absoluto sea menor o igual a N, que esto quiere decir que la cadena no puede subir más que el número de pasos que ha dado, que no pueden ser más de puros unos, y N y X sean de la misma paridad. Esto es también para recordarnos que la cadena no puede, por ejemplo, llegar al 0 en un paso, porque a fuerzas tiene que pasar a 1 o a menos 1. Entonces se tiene esta distribución de la caminata aleatoria. Entonces déjenme lo escribo. Déjenme escribo qué es lo que queremos demostrar. NX de la misma paridad. Ok, entonces hay que encontrar una fórmula para esto. Esta es la probabilidad de haber empezado en 0, dado que empezamos en 0, nos encontramos en la posición X al tiempo N. Si graficamos esto,
pues más o menos querría decir que estamos buscando la probabilidad de las trayectorias que empiezan aquí y que terminan en algo así. Este punto, dado por las dos coordenadas, sería n y x, altura x. Y este sería el punto 0, 0. Muy bien, entonces hay que calcular pues todas las posibles trayectorias que llegan aquí. Esta probabilidad entonces, pues es la probabilidad de que observemos pues todas las posibles rutas que nos llevan a este par, a esta coordenada n y x. Como nosotros sabemos que estas coordenadas están dadas por u y d, eso lo descubrimos en el inciso pasado, esto lo podemos escribir como la probabilidad de que haya, bueno, x, que es igual a u menos d, bueno, como lo escribo, de que haya n más x sobre 2, que es el u, pasos hacia arriba, y haya este número de pasos hacia abajo. N menos x sobre 2 pasos hacia abajo de un total de n pasos. Y esto es dado que x0 es igual a 0. Esto ya no lo puedo no escribirlo porque pues ya estamos, estas condiciones se obtuvieron empezando en x0 igual a 0. Entonces esta probabilidad es exactamente igual a esta probabilidad de aquí. Fíjense que los pasos hacia arriba no son otra cosa que éxitos en, digamos, ensayos Bernoulli. Y n menos x sobre 2, los pasos hacia abajo, son los fracasos en, pues también en ensayos Bernoulli. Entonces esto se puede escribir como que de un total de n ensayos, n más x sobre 2 son los pasos hacia arriba, y eso nos va a determinar justo la posición aquí, y hay que multiplicar las probabilidades de pues, haber ido hacia arriba, que es p a la n más x sobre 2, este es el número de pasos que damos hacia arriba, y 1 menos p, el número de pasos que damos hacia abajo. Esto justo contiene toda la información que necesitamos para garantizar que esta probabilidad se cumpla. Estamos nada más contando las trayectorias, ¿vale? Y es así como se obtiene esa fórmula, esta que tenemos aquí. Y nos preguntan qué sucede cuando n y x tienen paridades diferentes. Bueno, pues cuando eso pasa, estamos en casos, pues casos que no pueden ocurrir, ¿verdad? Es como ya nos habíamos preguntado en clase, cuál es la probabilidad de llegar al 0 en 3 pasos, dado que empezamos en 0. Pues eso no se puede, ¿verdad? Porque no va a haber ninguna ruta que nos lleve al 0. Muy bien, entonces esta probabilidad es cierta cuando n y x tienen la misma paridad. Y 0 en otro caso. Ese es el inciso B y el inciso A. Tenemos otros dos incisos. El inciso C nos pide considerar que P vale 1/2 y calcular la probabilidad de que al tiempo 4 estemos en 0, en 2, en 4, en menos 2, partiendo de que x0 es igual a 0. ¿Okay? Entonces hay que verificar que estas probabilidades sumen 1. Aquí me equivoqué, me falta un caso. Ahorita lo van a ver, es bastante obvio. Entonces, estamos, tal vez falta un poco más. Estamos al tiempo 0 en 0. Y al tiempo 1, bueno, estamos interesados en la distribución de x4. Entonces vamos a ver cómo avanza este árbol binomial. Estamos aquí, podemos pasar aquí, acá. En el siguiente paso podemos pasar aquí, acá, acá y acá. En el siguiente paso así, 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 así. Y en el siguiente... Ok, este que está aquí, este es el tiempo
n igual a 4. N igual a 4. Y estas son todas las posibilidades que tenemos para nuestra cadena. Tenemos que valga 4, que valga menos 4, que valga 2, que valga menos 2 o que valga 0. Y hay que calcular esas probabilidades. La prueba, por ejemplo, de que x4 valga 0, lo acabamos de ver. Esta es obviamente una probabilidad válida porque tienen la misma paridad 0 y 4. Y está dada por 4 en n más x, 4 más x, sobre 2, 4 en 2, por p, que es un medio, a la 2 por un medio a la n-2, que es 2. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto está diciendo que hay 4 en 2 caminos que nos llevan del 0 al 0 en 4 pasos. Todas esas combinaciones son justo esta ruta, esta ruta, esta ruta, esta ruta, esta ruta y así. ¿Okay? Ese es ese número y esto que está aquí nada más es la probabilidad con la que cada uno de esos saltos ocurren hacia arriba o hacia abajo. Y así podemos hacerlo para los otros casos. Por ejemplo, para x4 igual a menos 4, esto sería 4 y luego en n más x, 4 más menos 4, 0, sobre 2, 0, por un medio a la 0, por un medio a la 4 menos 0, a la 4. ¿Okay? Entonces fíjense qué interesante, 4 en 0 es 1 y esto que está aquí nada más es un medio a la 4. Esta probabilidad justo representa la probabilidad de llegar de aquí a acá en esos 4 pasos, que coincide con la trayectoria hasta este tiempo que va por puros caminos descendentes, ¿no? O sea, por puros saltos descendentes. Un salto descendente comprueba un medio, otro salto descendente comprueba un medio, otro y otro. Ahí están los 4 saltos. Ninguno hacia arriba y hay un solo camino que te lleva. Es este, ¿verdad? Aquí. Ok. Inciso D. El inciso D dice, interpreta la fórmula que vimos arriba como un producto de dos factores. Uno que cuenta las trayectorias, ese es el binomial que está aquí, lo acabamos de ver en el ejemplo, y otro exponencial que pondera cada trayectoria, estas que están aquí. Es exponencial porque depende exponencialmente del número de saltos hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo se relaciona esa factorización con la estructura de la camioneta de la teoría como una cadena de Markov homogénea? Bueno, pues que esto, si recorremos la n, bueno, eso más bien es que podemos empezar, si estuviéramos parados aquí y nos preguntáramos por una probabilidad de una trayectoria en el futuro, pues podemos resituar nuestro eje de las y's aquí y volver a usar este eje para contar trayectorias, ¿vale? Y eso es lo que garantiza que la cadena es homogénea. Y listo. Problema 5. Ejercicio 5 es sobre la ecuación de Chapman-Kolmogorov y las probabilidades de transición en n pasos. Nos dan una matriz, la misma de los problemas de arriba, y nos dicen calcula p al cuadrado. Esto es p por p y encuentra el elemento p21. No voy a hacer el cálculo, ya sabemos que si multiplicamos esas dos matrices, lo que vamos a obtener es la probabilidad de transición en dos pasos. ¿Okay? Y eso que estaríamos encontrando en la entrada 2, 1, pues simplemente es la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 1 en dos pasos. Coincide la notación matricial aquí, el producto, con lo que nos dice la ecuación de Chapman-Kolmogorov. La ecuación de Chapman-Kolmogorov para esos estados en particular, 2, 1 y en dos pasos, nos dice que esto es igual a la suma de las K's. K va desde 1 hasta 3, creo. Esos son los estados. De ir de 2 a K y después ir de K
a 1. Muy bien, esto es justo la notación de multiplicación de matrices. Utilice la ecuación de Chapman-Kolmogorov para calcular este valor, P13 en 2 pasos. Y verifique su resultado con el elemento. Nada más voy a hacer esto y ustedes ya calcularán la matriz. La P13 en 2 pasos, pues es la suma por todos los pasos intermedios que pueden ser del 1 al 3, de ir del 1 a ese estado intermedio, por la prueba de ir de ese estado intermedio al 3. Y esto es justo lo que tienen que obtener. Por último, enuncie formalmente la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Ustedes la tienen en sus notas. Ustedes léanla y explíquenla. Problema 6. Ejercicio 6. Tenemos una matriz P cuadrada, como todas las matrices estocásticas, ¿verdad? Y decimos que es estocástica si sus entradas son no negativas y suman 1 por filas. Esta matriz es simétrica si es igual a su transpuesta, que es lo mismo que decir que P y J, la entrada de la fila I y la columna J, es igual a la entrada PJI, que es la fila J y la columna I. ¿Okay? Simétricas reflejadas con respecto a la diagonal. Demuestre que si P y Q son matrices estocásticas, entonces el producto PQ también es una matriz estocástica. ¿Okay? Luego demuestre que si P es una matriz estocástica, entonces P a la N es estocástica, bla, bla, bla. Esto pues se demuestra obviamente por inducción, dado que ya demostramos esto. Tomamos Q igual a P, ¿no? Entonces, vamos por acá. Hay que demostrar que si P y Q son estocásticas, P por Q es estocástica. Entonces la primera condición es que vamos a llamarle a esta matriz, vamos a llamarle R. Entonces va a tener entradas R minúsculas, R y J, y la R y J, por definición, como es el producto de estas matrices, pues va a estar dada por la suma de K en, quedamos que iban de la 1 a la M, de P y K, Q, K, J. Así es como están definidas esta es la definición de las R y J, ¿no? R y J. Uy, y J. Así. ¿Ok? Hay que demostrar que son no negativas. Claramente R y J para I, J en ese conjunto. Claramente son no negativas. ¿Por qué? Pues porque son el producto de cantidades no negativas, ¿vale? Eso lo escriben ustedes, pero se verifica. Y la segunda es que la suma de la J, desde 1 hasta M, sea 1. ¿Okay? Esto hay que verificarlo. ¿Qué hacemos? Pues sumamos J igual a 1 hasta M de la definición de R y J. K igual a 1 hasta M, P y K, Q, K, J. Son sumas finitas de números positivos, se pueden intercambiar. Entonces, esta es K igual a 1 a M de J igual a 1 hasta M de P y K, Q, K, J. ¿Okay? Este primer factor no depende del índice de la suma, por lo tanto lo puedo yo sacar. Uy, no se borra. Ahí está. P y K suma J igual a 1 hasta M. Y la suma de J igual a 1 hasta M de QKJ es sumar todas las entradas de la fila késima. Como Q es una matriz estocástica, esto me da 1. Y entonces aquí me queda la suma de todas las de la fila iésima, ¿no? De las entradas de la fila iésima. Y eso me da 1. Muy bien. Y eso es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, la matriz R, que es el producto de estas dos, es una matriz estocástica. Muy bien.
Ya que demostramos eso, entonces sabemos que P cuadrada es una matriz estocástica. Entonces, esa es nuestra base de inducción. La hipótesis de inducción es que Pn va a ser una matriz estocástica y hay que demostrar por inducción que Pn más 1 también lo es. Y es pues repetir la misma demostración de aquí. Ustedes háganlo con cuidado, no debe ser difícil. Inciso B, hay que demostrar que si P es una matriz estocástica y simétrica, entonces la potencia n también va a ser simétrica. Entonces, P es simétrica por demostrar que P a la n es simétrica. Ya sabemos que si es estocástica, entonces P a la n va a ser estocástica por el inciso pasado. Entonces, bueno, vamos a empezar con P2. Esto lo vamos a hacer otra vez por inducción, nada más voy a hacer el caso n igual a 2. P2 es igual, vamos a hablar del, bueno, P2 va a ser igual a, voy a llamarle así, abusando de la notación, la matriz que tiene estas entradas. Y entonces esa P y J2 es la suma, por la definición de multiplicación de matrices, de P y J, PJ y, perdón, P y K, PKJ. Y la suma desde K igual a 1 hasta M. Ok, entonces hay que demostrar, por demostrar que PIJ2 es igual a PJI2. Y para esto pues vamos a usar la simetría de la matriz P. ¿Okay? Entonces, como estas entradas de aquí son simétricas, esto es lo mismo que PKI, PJK. Y fíjense que reacomodando, pues esto no es otra cosa que PJK, PKI, que es PJI2. Muy bien, entonces ahí está. PIJ2 es PJI2. Aquí es donde se usó la simetría. No, aquí es donde se usó la simetría. Aquí nada más se reacomodó. Y pues ya que tenemos esta base de inducción, se puede hacer nuevamente por inducción. El proceso de rachas. Okay, este es un nuevo proceso estocástico. Es el ejercicio 7. Tenemos una sucesión de ensayos independientes Bernoulli. O sea, imagínense unos volados con prueba de águila P y prueba de sol Q. Xn va a contar la racha ganadora. Entonces Xn es el número de éxitos consecutivos previos al tiempo n, incluyendo el mismo tiempo n. Decimos que una racha de éxitos de longitud r ocurre al tiempo n si en el ensayo n-r ocurrió un fracaso y a partir de ahí todo lo que se obtuvo hasta n, o sea r, los siguientes ensayos son todos éxitos. ¿Okay? Formalmente el espacio de estados es 0, 1, 2, 3, así se va hasta el infinito, donde el estado K representa que hay exactamente K éxitos consecutivos hasta el tiempo pues, en el que se está observando el proceso. Déjenme lo aclaro un poquito. Vamos a suponer que tenemos por aquí una secuencia de ensayos Bernoulli. Entonces puede ser éxito, fracaso, éxito, 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 fracaso. Entonces esto es n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ocurriera este escenario, esta sucesión de variables Bernoulli, estaríamos diciendo que x6, la racha, el tamaño de la racha ganadora al tiempo 6 es, pues es 0, porque estamos en un fracaso. Si fuera esto, diríamos que al tiempo 6 la racha ganadora es de 4.
Si observáramos esto, pues justo es una racha de puros ganadoras, de puros éxitos, entonces la racha ganadora es de 6. Si observamos, no sé, esto, pues x6 vale 0, porque está terminando en un fracaso. Fíjense que a pesar de que esto es diferente a este de aquí, pues las dos implican que el proceso vale 0 al tiempo 6. Otro diferente podría ser este. Uy, me faltó uno. Aquí x6 valdría 2. Y así es como se construye este proceso. El proceso que nos interesa es el xn. Me piden escribir la matriz de transición P de esta cadena. ¿Desde qué estado se puede transicionar el estado K para K mayor o igual a 1 y cuál es esa probabilidad? ¿Okay? Entonces ya descubrimos que el número de rachas puede ir desde 0 hasta infinito, ¿no? En teoría, pues podría ocurrir una racha de 9.999 águilas, solamente que con una proba muy baja. De todos modos, tenemos que considerar eso en el espacio de estados. El espacio de estados es 0, 1, 2, bla, bla, bla. Y entonces tenemos una matriz infinita. 0, 1, 2, 3, punto, punto, punto. 0, 1, 2, 3, punto, punto, punto. Y pues si empezamos, si estamos en un ensayo que terminó ya con un fracaso, estamos con una racha de 0, podemos seguir en esa racha de 0 si el ensayo Bernoulli sale un fracaso, o sea, eso es con prueba Q, o podemos pasar a haber empezado una racha de tamaño 1 con probabilidad P. No se puede pasar de una racha de 0 a una racha de 2 en un solo paso, entonces todos estos demás son 0. Si llevamos una racha de 1, hagan de cuenta que estamos aquí, al siguiente paso podemos volvernos una racha de 2 si sale un éxito, o terminar nuestra racha y movernos a una racha de 0. Entonces se puede mover a 0 con prueba Q, no se puede mantener en 1, pero se puede volver una racha de 2 con prueba P. Si tenemos una racha de 2, esta racha de 2, se puede ver como esto que está aquí, puede pasar a ser una racha de 0 o una racha de 3. Y así es como se construye esta matriz. Siempre va a tener P's arriba de la diagonal y Q's en el 0. Porque, pues, aunque lleves una racha de 1000, siempre, si el siguiente es fracaso, te vas a ir a 0 o nada más puedes ir incrementando de 1 en 1. Esa es nuestra matriz de transición. Nos preguntan si el espacio de estados es finito o infinito. Bueno, esto ya desde antes está dado, es infinito claramente. Y nos preguntan si existe una distribución estacionaria. Esto no lo tienen que responder, es material pasado. Pero imagínense qué es lo que pasaría con esta matriz si la iteramos, ¿no? Esto es en un paso. Pero si empezamos a ver esto en más pasos, o sea, si vemos a alguien tirando monedas como loco y anotando esto, y de repente llegamos y observamos su juego, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿Alguna especie de equilibrio? Como que siempre va a pasar que la prueba de irse a 0 va a ser Q. Eso siempre va a pasar, ¿no? Porque ya vimos aquí que para todo estado pasa. Entonces, como que cuando aumentamos el tiempo, eso pues, va a seguir pasando, que Q, que se regrese a 0 con prueba Q. Pero ¿qué hay de las otras probabilidades? ¿Creen que lleguen a un equilibrio? Eso es justo lo que queremos averiguar en este curso. Ahorita no les voy a dar la respuesta, ya después responderemos esa pregunta. Inciso C, calcule la probabilidad de transición en n pasos del 0 al 0, partiendo de x0, que terminemos en el tiempo n en 0. Interprete el significado en términos de la ocurrencia de rachas, de éxitos, bla, bla, bla. Ok. Entonces tenemos A, tenemos B que no se respondió y C. Me piden esta. Esta es la prueba de que al tiempo n estemos en 0, dado que nuestra cadena empezó en 0. Entonces,
pues, ¿cómo creen ustedes que vaya a ser esto? Ahorita nos ayudó bastante este diagrama para calcular las probabilidades de transición en un paso. Fíjense que en este diagrama en lo que nos estábamos fijando para determinar el siguiente estado y su proba era en el paso anterior. Entonces la idea va a ser usar ese mismo paso anterior. Esto que está aquí lo podemos separar como la proba de que xn sea igual a 0, dado que xn menos 1 es igual a algo, ¿no? Acá. X0 igual a 0. Y esto obviamente como es prueba total, multiplicamos xn menos 1 igual a acá. Esto acá puede ser pues cualquier número desde 0 hasta la mayor racha que puede tener al tiempo n-1 es n-1. Ok, entonces pues ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizar esta prueba de aquí. Esta prueba nosotros vamos a demostrar más adelante, creo que es el siguiente ejercicio, pero ya lo hemos usado en clase intuitivamente, que esta probabilidad condicional del pasado solo depende del presente. Entonces, le podemos quitar esto que está aquí. Muy bien, y nos pregunta entonces cuál es la probabilidad de que xn sea igual a 0, dado que xn-1 es cualquier número. Si vamos a nuestra matriz, esto nos está preguntando por todas las entradas que van en la columna 0, que nos están llevando a 0. Y fíjense que todas ellas son Q. Por lo tanto, esto es la suma k igual a 0 hasta n-1 de Q. ¿Ok? Todas son Q. Entonces Q. Por la prueba de que xn-1 sea igual a k. Factorizamos la Q. Y esto es, pues nada más sumar el estado n-1, todas las posibilidades del estado al tiempo n-1. Esto nos tiene que dar 1, o sea, es la suma de toda la distribución de este tiempo, el tiempo n-1, y entonces el resultado es Q. Les invito a que reflexionen sobre este resultado. Esta es una manera de calcularlo, pero pues puede tener una interpretación de acuerdo a pues, estas rachas que estamos viendo. Esto justo tiene que ver con lo que les comentaba de la distribución estacionaria, ¿no? Como que en el equilibrio, al 0 siempre va a ir con proba Q, aunque la n sea muy grande. Bueno. Problema 8, diagonalización. Ojalá no quede muy largo este video. Ejercicio 8. Nos dan una matriz sobre un espacio de estados 1, 2 y 3. La matriz está dada por esta matricilla medio extraña. Y nos piden verificar que es una matriz de permutación. Calcular el periodo, calcular los valores propios, encontrar un vector propio y calcular P al Q. ¿Okay? Bueno, vamos a anotar de esta matriz que lo que nos está diciendo es que del estado 1 solamente puedes pasar al estado 2. Del estado 2 al 3 y del 3 solo al 1. En términos del diagrama de transición, tenemos 1, 2 y 3. El 1 pasa al 2, el 2 pasa al 3 y el 3 pasa al 1. Se parece a la cadena del reloj, pero con menos horas. El inciso A nos pide ver que es una matriz de permutación cíclica. Pues eso es bastante claro. Si nosotros observamos, lo único que está en cada realización, en cada paso, es que se está moviendo pues, de esta manera cíclica, ¿no? Está permutando el orden de estos estados. ¿Cuál es el periodo? Nos preguntan de esta cadena. Pues para determinar el periodo, lo primero que hay que notar es que no hay que determinar los 3 periodos, sino únicamente uno. ¿Por qué? Porque todos estos estados se comunican.
Pueden no comunicarse el 1 con el 3 en un paso, pero se comunican en 2 pasos, entonces se comunican. Bueno, más bien eso que dije fue la accesibilidad. Podemos acceder del 1 al 3 en 2 pasos. Se comunican porque el 1 al 3 son accesibles y del 1 puedes acceder al 3 y del 3 puedes acceder al 1. Entonces observamos que hay una sola clase de comunicación. O sea que la cadena es irreducible. Y lo que nos preguntan es el periodo. ¿Okay? Entonces vamos a analizar la probabilidad de ir de 1 a 1 en el número de pasos. ¿Cuál es la prueba de ir de 1 a 1 en un número de pasos, en un paso? Es 0, ¿verdad? La prueba de ir de 1 a 1 en 2 pasos es 0. Y la prueba de ir de 1 a 1 en 3 pasos es 1. ¿Okay? Esta es la única que es positiva. ¿Vale? Eso lo necesitamos porque el periodo de 1, denominado con el d de 1, es el máximo común divisor de las n's en las cuales hay probabilidad positiva de llegar de 1 a 1. Vamos de 1 a 1 en 4 pasos, no se puede porque hacemos 1, 2, 3, 4. Necesariamente llegamos al 2, entonces 0, P115 es 0, P116 nuevamente es 1. Entonces tenemos al 3, tenemos al 6, tenemos al 9 y así. Y el máximo común divisor de todos estos números es 3. Y este es el mismo periodo para el estado 2 y el estado 3. Por lo tanto, que es el periodo de la cadena irreducible. Muy bien, ahora hay que calcular los valores propios de esta matriz. Bueno, ahí nos dice ya que sugerencias son las raíces cúbicas de la unidad. Okay, entonces, ¿cómo demostramos eso? Los valores propios son los que satisfacen esa ecuación, la ecuación de los eigenvalores y eigenvectores. Y nos dice que PB es igual a lambda por B. Ok, entonces, ¿cómo hacemos que de aquí aparezca P al cubo? ¿Por qué las raíces de la unidad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nada, vamos a multiplicar por una P esta igualdad, PPB igual a P lambda B. Ok, fíjense que lo que pasa aquí es que esto se vuelve P por lambda B igual a, P cuadrado, B igual a P lambda B, igual a eso que tenemos ahí. Esto se vuelve lambda PB, que es lambda por lambda B, o sea, lambda cuadrada B. Si multiplicamos nuevamente por P, tenemos que P cúbica B es igual a lambda cúbica B. ¿Ok? ¿Y qué sabemos sobre P cúbica? Pues sabemos que como el periodo de esta matriz es 3, de hecho lo observamos aquí, la prueba de ir de 1 a 1 en 3 pasos iba a ser 1. O sea que P cúbica tiene en el primer renglón, tiene esta entrada de ir de 1 a 1, esa es 1 y las demás son ceros. La prueba de ir de 2 a 2 en 3, también esa es 1. Y de 3 a 3, esta también va a ser 1. O sea que P cúbica es la identidad, ¿vale? Por lo tanto, pues la identidad por B es igual a lambda al cubo por B. Y de aquí es de donde nosotros deducimos que pues los valores propios de P van a ser las raíces cúbicas de la unidad. Sabemos también que una de esas raíces tiene que ser 1, porque 1 siempre es un valor propio de cualquier matriz estocástica. De hecho, hay otra manera en la que podemos calcular eso. La manera usual es haciendo la ecuación, resolviendo la ecuación característica, o también usando las propiedades que vimos en clase, ¿no? Entonces, otro enfoque es ecuación característica. No la voy a hacer.
Y las propiedades que vimos en clases, si las voy a recordar, nos dicen que la traza de la matriz P es igual a la suma de los valores, que el primer eigenvalor es 1 y que el determinante de la matriz es el producto lambda 1, lambda 2, lambda 3. Si ustedes hacen este sistema de ecuaciones, van a llegar a una ecuación cuadrática para lambda 2 y para lambda 3. Ecuación cuadrática. Si resuelven esa ecuación cuadrática, lo que van a encontrar pues son que son valores complejos los que solucionan esa ecuación. Y estos valores complejos justo corresponden a esta representación polar de los valores complejos. ¿Vale? Bueno. Hay que encontrar un vector propio asociado al primer valor, lambda 1 igual a 1. Entonces eso es PB igual a B. O sea, la matriz que tiene 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, multiplica al vector que queremos. Vamos a llamarlo B1, B2, B3. Y esto es igual a B1, B2, B3. Ok, hacemos la multiplicación. Bueno, vamos a escribir esto como si fueran 3 ecuaciones. La primera ecuación es multiplicar este por este e igual a B1. Eso nos dice que B2 es igual a B1, porque este es 0, 1 B2, 0 B3, y eso es igual a B1. La segunda nos dice que B3 es igual a B2. Aquí pongo el 1. Y la última nos dice que B1, que es este 1 de aquí que multiplica este B1, los otros son ceros, es igual a B3. Entonces fíjense que se cumple una cadenita. B1 es igual a B2, B2 es igual a B3, B3 es igual a B1. Por lo tanto, un vector que funciona puede ser el vector de 1, 1, 1. Este vector va a satisfacer esta ecuación. Por lo tanto, es un vector propio para lambda 1 igual a 1, para el primer eigenvalor. ¿Okay? Los otros son un poco más difíciles de calcular si quisieran hacer la diagonalización de esta matriz. Por último hay que calcular P cúbica y esa ya la calculamos. Esa observamos aquí atrás que como esta matriz tiene periodo 3 y de hecho sus pruebas de retornar son 1, P al cubo es esta matriz identidad. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Esta es la propiedad de Markov que ya usamos anteriormente, pero enunciada sin tener que escribir toda la trayectoria del pasado. ¿Okay? Si se fijan aquí dice demuestre que la prueba de que x al tiempo n sea j, dado que al tiempo inmediatamente anterior fue y que en otro cierto tiempo m fue igual a k. Aquí es n-1, hay un errorcito. Esto es igual a la misma prueba de transición del futuro dado el presente. Esto ya lo interpretamos en clase. Vamos a demostrar. Entonces ese es el ejercicio 9. Por demostrar que la prueba de xn igual a n dado xn menos 1, no creo que decía j, dado que esto es igual a y xm es igual a k. Esta es la prueba de xn igual a j, xn menos 1 igual a y. O sea, no le importa lo que ocurrió en el pasado. El typo que estaba ahí en la tarea es que m debería ser menor o igual o menor estricto que n menos 1. Ok, entonces vamos a demostrar esto. Vamos a partir del lado izquierdo. Y bueno, vamos a empezar por escribir
esta probabilidad como una probabilidad conjunta, una intersección. Esto es la prueba de que x en s igual a j. Esto es lo que hay que demostrar. X en sea igual a y, perdón, menos 1, y xm sea igual a k, dividido por la prueba de que xn menos 1 sea igual a y xm sea igual a k. Ok, entonces como lo único que sabemos hacer es usar la propiedad de Markov, que nos obliga a que tengamos toda la historia aquí, todo el pasado, vamos a completar esa historia. Entonces fíjense que vamos a escribir aquí que esta sea la suma sobre todos los... Bueno, déjenme lo escribo así. Primero, esto se puede intersectar con omega. No es ningún pecado. Intersectamos con el total. Y ese omega van a ser todas las posibilidades para los estados que no están dados. Que no están dados ahí. O sea, la suma de varios índices, ahorita vamos a ver cuáles, de xn igual a j, xn menos 1 igual a i, xn menos 2 igual a in menos 2, xn menos 3 igual a in menos 3, xm igual a k, este se queda, ajá, y así hasta x0 igual a i0. ¿Okay? Entonces estamos sumando sobre todos esos iks, tal que k no es, bueno, déjenme le llamo ir, porque ya tenemos k, tal que r no es m. Todos los posibles tiempos que no son ni este, ni este, ni este. No es m, no es n-1, ni es n. ¿Ok? De esto mismo. n-2, bla, bla, bla. x0 igual a i0. Uf. Y pues ya, vamos a utilizar ahora sí la propiedad de Markov. Ya lo tenemos aquí. Nada más hay que, pues básicamente, usar la probabilidad condicional. Está medio rarito. Tenemos que garantizar que esto que está en el denominador es todo diferente de 0. Pero bueno, vamos a invitarnos a esto y vamos a notar que esto es justo la prueba de xn igual a j dado xn menos 1 igual a i y todas las demás. Y esto por la propiedad de Markov pues es únicamente pues la prueba de que xn sea igual a j y xn menos 1 sea igual a i. Y esta suma, pues en realidad ya no estaría sumando justo sobre estos índices. Por lo tanto, pues ya. Hay un pasito aquí que no estoy haciendo bien, que ustedes tienen que hacer bien, y es trabajar con que estos denominadores no se anulen. ¿Okay? Entonces, ahorita no se me ocurre muy bien cómo hacerlo rápido, pero pues ya ustedes lo resuelven. Creo que una manera más sencilla de resolver esto es fijar ese m, digamos que este xm sea igual a 0. Y eso va a facilitar algunos cálculos y ya después lo extienden para cualquier m arbitrario. Pero básicamente así es como funciona la demostración. Nada más hay que cuidar que este denominador no se nos haga 0. Y pues ya. Este es el ejercicio 9. Usamos de hecho esto en un ejercicio pasado y también lo usamos en la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Explique cómo este resultado refleja la propiedad de falta de memoria. Esto ya lo platicamos en clase. Aquí nos está diciendo que no nos va a importar este evento porque es del pasado. Lo único que importa es el presente o lo inmediatamente anterior a n. ¿Y por qué esta propiedad es fundamental para el análisis de cadenas de Markov? Pues eso, pues porque ya lo usamos arriba 2 veces, pero en realidad esto se refiere como a la propiedad de Markov.
y da un ejemplo de un bloque estocástico que no satisfaga esta propiedad. Eso sí, se los dejo de tarea, lo pueden pensar. Hay muchos en los que importa un estado anterior. Creo que en clase vimos un ejemplito de una pareja, ¿no?, que medía con una cadena de Markov el qué tan felices estaban, y en un tiempo en el que había ocurrido una infidelidad o algo así, entonces ese momento no se olvidaba en la historia, ¿no? Y entonces esta probabilidad no podía ser esta, no podíamos olvidarnos del pasado. Bueno, problema 10. Clases de comunicación y estructura de una cadena. Tenemos esta cadena que está aquí, se parece a una que vimos en clase, 5 estados. Hay que identificar todas las clases de comunicación. Siento que ya llevamos como 1 hora y media. Ay, Dios. Ejercicio 10, tenemos esa matriz. Déjame la anoto. Bueno, no lo voy a anotar, nada más voy a hacer el diagrama de transición. Entonces tenemos los 5 estados. Voy a poner al 1 cerquita del 2. El 3 y el 4 los voy a poner también cerquita entre ellos. Se ven cerquita en la matriz. Y el 5 lo voy a poner un poco más apartado. Hay transición del 1 al 2 y del 2 al 1. Esto ocurre. También hay transiciones entre sí mismos, ¿verdad? O sea, también pueden saltar hacia ellos. El 3 y el 4 cumplen exactamente lo mismo. El 3 va al 4, el 4 va al 3, el 4 va al 4, el 3 va al 3 y el 5 solo va a sí mismo. La gráfica queda así. Ya a ojo se ve como que no va a ser una sola clase de comunicación. Identifique las clases de comunicación de esta cadena. Pues la primera clase va a ser la que tiene al 1 y al 2. La segunda va a ser la que tiene al 3 y al 4. Y la otra va a ser la que tiene al 5. ¿Por qué? Bueno, porque de 1 podemos ir a 2, de 2 podemos ir a 1, o sea, se comunican. De 1 no podemos ir a 3, por lo tanto, esta va a ser una clase de comunicación diferente. El 3, sin embargo, sí se comunica con el 4 y el 5 solo se comunica consigo mismo. Que, bueno, todos los estados satisfacen esto, ¿verdad? Y pues listo. Así es como, bueno, también pueden ver aquí que 4 no se comunica con el 5. Por eso es que tenemos estas 3 clases de comunicación. Determine cuáles estados son accesibles desde el estado 1. Se puede ver súper fácil que es nada más el 2. El estado 1 es accesible por sí mismo por definición. ¿Cuáles son accesibles desde el estado 3? Pues nada más el 4 y el mismo. ¿Es esta cadena irreducible? No, porque irreducible significa que hay una sola clase de comunicación o que todos los estados se comunican, ¿vale? ¿Cuáles estados pueden alcanzar el estado 5? Ningún estado puede alcanzar el estado 5. Sin embargo, el estado 5 es absorbente. Si por alguna razón, al principio de la cadena, digamos por la distribución inicial, nosotros cayéramos en el 5, de ahí no va a salir la cadena. Por lo tanto, es un estado absorbente. Si la cadena comienza en el estado 1, ¿cuál es la probabilidad de que alguna vez alcance el estado 5? Esa probabilidad es 0. O sea, dado que ya estamos aquí, ya nunca vamos a abandonar esta clase. Muy bien. Problema 11. Irreducibilidad a periodicidad y periodos. Tenemos esta cadena de Markov, mientras tiene un espacio de estados tamaño 4 y voy a ir escribiendo su matriz, perdón, su diagrama de transición. Tenemos el 1 que llega al 2, el 2 llega al 3, el 3 llega al 1 y el 4 está separado. Entonces del 1 vamos al 2, del 2 vamos al 3, 3 vamos al 1 y el 4 va a sí mismo. Así es como se ve esta cadena. Identifique las clases de comunicación. Bueno, están ahí. 1, 2, 3 y el 4. Misma lógica, ¿verdad? Del 1 podemos llegar al 2, del 2 podemos llegar al 3, el 3 podemos llegar al 1 y eso cierra el circulito. Por lo tanto, 3 se comunica con 1, 3 se comunica con 2, 1 se comunica con 2. Y 4 solo se comunica consigo mismo. Calcule el periodo de cada estado en la cadena. Pues entonces hay que separarlo por clases y calcular el periodo de cada una.
¿Cuál es el periodo de esta? Pues va a ser lo mismo que el periodo de 1. Ya habíamos visto en un ejercicio anterior que al hacer estos ciclos, el periodo tiene que ser 3. Porque toma 3 pasos regresar al estado 1. Y el periodo del estado 4 es igual a 1. ¿Okay? Está periódica esta clase de comunicación, porque va de 4 en sí misma. Si no hubiera flechita, que eso no es posible en este caso, pero si por alguna razón no hubiera flechita, ese periodo podría ser 0. ¿Okay? ¿Cuál es el periodo del estado 1? Es 3, y del estado 4 es 1. ¿Tienen el mismo periodo? No. Interprete el resultado. Una cadena puede tener estados con diferentes periodos. Eso es, ya lo habíamos visto en clase. ¿Qué implica esto para la estructura de la cadena? Pues implica que si estuviéramos aquí, nos vamos a mover con esa periodicidad, y si estuviéramos acá, nos estaríamos moviendo con esta otra periodicidad. Nada más eso. Probabilidad de primera visita. Esto no lo hemos visto en clase. Bueno, para el momento que suba este video, ya lo habremos visto. Tenemos una matriz de transición con esta estructura. Espacio de estados 1, 2, 3. Nos avisan aquí que el estado 3 es absorbente. ¿Okay? O sea, una vez que estamos en 3, nos quedamos en 3. Y pues los demás otros dos estados se pueden mover entre ellos, o pueden los dos saltar al 3 con una cierta proba. Esta proba FIJ no es la PIJ, es una nueva. Es la proba de alcanzar J, dado que empezamos desde I. Por primera vez, ok, esto no permite haberlo alcanzado antes en exactamente n pasos. Ok, se parece a una prueba de transición, pero está excluyendo haber llegado a ese estado en un tiempo menor a esta n. Vamos a calcular eso que nos piden ahí. Ejercicio 12. Déjenme anotar la P. 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 4, 0.5, 0.01. F, inciso A. Hay que calcular F13 en 1. F13 en 1. F13 en 2. Y F13 en 3. Muy bien. Como siempre, nos va a ayudar a entender este concepto una grafiquita. Okay. Entonces tenemos los estados 1, 2 y 3. Y tenemos los tiempos 0, 1, 2 y 3. Nos preguntan cuál es la probabilidad de llegar de 1 a 3 en un paso y no haber hecho esto, no haber llegado a 3 antes. Pues si es en un paso, no nos tenemos que preocupar por haber llegado antes. Sería nada más la probabilidad de una trayectoria de este estilo, que empieza en 1 y que termina en 3 en un solo paso. Esto no es otra cosa que la prueba de ir de 1 a 3 en un solo paso, y es 0.2. Ahora, ¿cuál es la prueba de ir de 1 a 3 en 2 pasos? Entonces estamos aquí al tiempo 0 y nos piden empezar aquí y terminar acá. ¿Okay? En principio hay varias trayectorias que nos permiten hacer esto. Está la trayectoria que hace esto, la trayectoria que hace esto y la trayectoria que hace esto. Esas son las 3 trayectorias que nos lo permiten hacer en 2 pasos. Sin embargo, como esta F por definición no nos deja tocar el estado 3 antes, o sea, tiene que ser por primera vez en el paso 2, tenemos que quitar este camino. Y eso es la prueba de pasar de 1 a 1 y después de 1 a 3, más la prueba de pasar de 1 a 2 y luego de 2 a 3. Eso es 1, 1 por 1, 3.
es 0.5 por 0.2 más 1, 2, 2, 3 es 0.3 por 0.5. Es esa prueba. Y por último, la prueba de pasar de 1 a 3 en 3 pasos sin haber tocado antes el 3. Ahora tenemos 3 pasos, hay que llegar aquí. Pues nuevamente hay que contar todas las rutas. De 1 podemos hacer esto. O hacer... Esa es una de las trayectorias. Otra trayectoria es esta. Pasar a 2, luego a 2, luego a 3. Esta va 1, 1, 3. Otra puede ser 1, 2, 1, 3. Otra puede ser 1, 2, 3. Y esas son todas las que nos permiten llegar del 1 al 3 en 3 pasos sin tocar el 3 antes. Entonces, bueno, las escribimos aquí. Es P11, P11, P13, P11, P12, P23, P12, P22, P23, P12, P21, P13. Esas son todas las que tenemos. Y bueno, ya ustedes calcularán ese numerito. Ok, son un poquito más complicadas estas probabilidades. Dice, esboza el cálculo de F23. ¿Cuáles son los caminos posibles que llegan a 3 por primera vez en 2 pasos, partiendo de 2? Eso está un poco más sencillo, ya lo habíamos hecho aquí. 2, 3 en 2 pasos. Entonces estamos empezando en 2 y en 2 pasos queremos terminar acá. Acá. Entonces, ¿cuáles son esas posibles rutas? Pues son estas. Y ya. Esas son las únicas 2 posibles rutas. Ese es el inciso B. Calcule F13, que está definido como la suma de todos los F13 superíndice n. ¿Okay? O sea, la prueba de llegar de 1 a 3 en un paso, en 2 pasos, en 3 pasos, en 4 pasos, en 5 pasos, que es la prueba de eventualmente o de alguna vez llegar al 3, dado que empezamos en el 1. ¿Okay? ¿Qué interpretación tiene ese valor? Esta probabilidad, ¿sí es este ejercicio? Ajá. Esta probabilidad la vamos a... Déjenme la escribo. Ese es el inciso C. Queremos F13. Esta es la prueba de, dado que empezamos en 1, eventualmente tocar el 3. Y para encontrar esta prueba lo que vamos a hacer es irnos al complemento, porque fíjense que es muy difícil. Ya con 3 pasos, contar las trayectorias se está volviendo muy tedioso, ¿no? Entonces, si ahora me piden calcular todas las posibles trayectorias para todos los posibles naturales, entonces se me va a acabar la vida y entonces tengo que irme por algo más sencillo, que es el complemento. La probabilidad de eventualmente tocar el 3, dado que empezamos en el estado 1, es el complemento de nunca tocar el 3. Ok, perdón por las fallas técnicas. Estaba diciendo que 1 menos la probabilidad de nunca tocar el 3 es 1 menos la probabilidad de haberse mantenido por siempre entre el 1 y el 2. O sea, haberse mantenido entre el 1 y el 2 al tiempo n, cuando este tiempo se va a infinito. ¿Okay?
Entonces, mantenerse entre el 1 y el 2, o sea, del 1 quedarse en el 1, del 2 quedarse en el 2, o del 1 moverse al 2, o del 2 moverse al 1, está dado por estas cuatro transiciones que están aquí. Estas son todas las probabilidades. Y fíjense que de todas estas probabilidades, la más grande es 0.5. Entonces, esto es menor o igual, perdón, esto es, bueno, más bien, esta proba que está aquí en el límite va a ser menor o igual que la proba de, pues, la transición más grande que vemos ahí, que era 0.5 a la n, que esa hubiera ocurrido n veces. Las otras, pues todas son números más chicos que eso. Por lo tanto, esta es mayor o igual que esta. ¿Ok? Así se invierten esos signos. Y entonces, listo. Tomando el límite cuando n se va a infinito, 0.5 a la n claramente se va a 0. Y esto nos queda mayor o igual que 1. Por lo tanto, f13 es igual a 1. Entonces, ¿qué interpretación tiene ese valor? Que con esta cadena de Markov, eventualmente nos tenemos que absorber. Y eso va a ocurrir con probabilidad 1. Es bastante lógico, ¿no? Si estamos en estos ciclos, pues eventualmente alguno tiene que tocar a esta de acá. Esos ciclos azulitos. La pregunta dice, ¿puede una cadena con un estado absorbente garantizar que todos los estados alcanzarán el estado absorbente con certeza? La respuesta es no. Vimos un ejemplo acá arriba. No necesariamente. Por ejemplo, aquí vimos una cadena que tenía un estado absorbente, pero pues si empezábamos en alguno de estos tres estados, pues nunca lo íbamos a tocar, ¿verdad? Y lo mismo vimos arriba. Otro estado absorbente en el que no necesariamente lo vamos a tocar porque está en una clase de comunicación distinta. Ok. Listo. Problema 13. Probabilidad de primera visita. Tenemos una caminata aleatoria, como la de hace rato, pero con probabilidad de subir 0.6 y de bajar 0.4. O sea, ligeramente sesgada, que casi siempre van a ocurrir saltos hacia arriba. Esta es la probabilidad de alcanzar el 0 en n pasos por primera vez. Que por primera vez toque ese 0. Comenzando en 0. Y nos preguntan en qué tiempos n es posible que esto ocurra. Entonces vamos a ver f00 de n. Es bastante clara esa respuesta. Empezamos nuestra caminata en el 0. Entonces en el paso 1 necesariamente vamos a estar en más 1 o menos 1. Y será hasta el paso 2 que podamos retornar, ¿verdad? En el paso 3 nuevamente tendríamos que estar en más 1 o menos 1. Y en el paso 4 podemos retornar. Entonces ese f00 de n solamente es mayor a 0 si n es par. ¿Qué es lo que nos pregunta eso? Calcule f002, la probabilidad de retornar a 0 en dos pasos. Entonces, f002 es la probabilidad de retornar a 0 sin haber tocado 0 antes en dos pasos. Entonces estamos aquí, es la probabilidad de subir y luego bajar, de bajar y luego subir. O sea, P por Q más Q por P. Esas dos son las trayectorias que tenemos. El inciso C nos pregunta ahora F004. ¿Okay? Entonces eso es ir de 0 a 0. Déjame dejo esas dos ahí. Ir de este punto rojo a este punto azul en pues en 4 pasos, ¿verdad? Esas trayectorias pues en principio llenan todo el árbol binomial, pero pues solo estamos interesados en las que regresan al 0. Por ejemplo, esta que está en el 3, menos 1, menos 2, puede subir al menos 1 y después al 0. Esta que está en el 2
perdón, en el 3, en el 2. En el 2 puede bajar al 1 y después al 0. Y pues ya básicamente esas son todas las opciones que tenemos para regresar al 0. Por primera vez, ¿verdad? Porque si consideramos estas dos que están aquí, estas ya pasaron por el 0 anteriormente, aunque obviamente de aquí podríamos hacer estos caminitos. Entonces, las probabilidades que nos quedan son, déjenme las marco con verde, son estas dos de aquí, la de arriba y la de abajo. Entonces, F00, F004 es QQPP más PP QQ. No hay ninguna otra que llegue de aquí a acá sin pasar por el 0 en medio. Ok, teniendo en cuenta que la caminata está sesgada hacia la derecha o hacia arriba, o sea que la prueba de ir hacia arriba es un poquito más alta que ir hacia abajo, haga una conjetura sobre si F00, la probabilidad de eventualmente retornar al 0 es igual a 1 o menor a 1. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la probabilidad de quedarse, de regresar a 1, a 0 va a ser 1? En este caso, bueno, la caminata es sesgada por poquito, ¿no? Es 0.6 y 0.4. Pero si nos vamos a un caso extremo como que la probabilidad fuera 0.99, pues casi toda la trayectoria se iría hacia arriba, ¿verdad? Entonces, pues sí, los invito a que hagan esa conjetura y después ya lo comentamos en clase. Y último problema. Algunas propiedades de las probabilidades de transición y las primeras visitas. Tenemos nuestra cadena con su espacio de estados. Hay que demostrar esto que está aquí. Entonces vamos, ejercicio 14. Para cualesquiera estados y enteros mn mayores o iguales a 1, hay que demostrar esta desigualdad. Okay, entonces, por demostrar que el producto PIN por PIM es menor o igual que PIN más M, menor o igual que PIIN por PIIM más 1 menos PIIN. Ok, y hay que interpretar estas cotas. Entonces, bueno, la primera desigualdad, que es esta que está aquí, esa es más o menos sencilla de observar porque la prueba de ir de I a I en n más m pasos, esto casi ya nos da el hint de que hay que usar Chapman-Kolmogorov, es la suma de ir de I a un paso intermedio k, ir de ese paso intermedio k a I otra vez en n y en m. Y esto va sobre k, sobre todos los k en s. ¿Ok? Fíjense entonces que esto que está aquí, esta suma, se puede separar como todos los k que no son I de estos mismos sumandos, más el que sí es P, I, N, P, I, M. ¿Sí? Nos está diciendo esto que la prueba de ir de I a I en n más m pasos va a considerar muchas rutas, pero en particular una de ellas va a ser esta, que vaya de I a I en n y después de I a I en m. Está forzando a que necesariamente en ese punto medio, digamos, toque I. Entonces claramente todas estas son positivas, mayores o iguales a 0. Por lo tanto, se vale esta desigualdad. Esto del lado izquierdo va a ser mayor o igual que únicamente este sumando del lado derecho. ¿Ok? Ok, entonces hay que hacer la otra desigualdad. La otra desigualdad,
pues nos habla del mismo factor que tenemos aquí. Y pues básicamente sería encontrar una cota para esto que está aquí, para la suma de todos estos caminos. Fíjense que esta prueba, esta suma es la prueba de ir de I a K y después de K a I, pero nunca haber pasado por por la I en el paso intermedio N. No sé si lo pueden ver aquí. Aquí se ve que como no estamos sumando sobre I, nunca va a pasar por ese lugar. Entonces, como lo escribo, pues sabemos, por ejemplo, que PKI es menor o igual a 1, por lo tanto, M es menor o igual a 1, por lo tanto esa suma de las K's diferentes de I, de P y K, N, P, K, I, M, esta va a ser menor o igual que la suma de K diferente de I, de P y K únicamente, P y K, N. O sea, este factor que está aquí lo estoy acotando con menor o igual a 1. Y listo. Esto que está aquí es justo la prueba de ir de I a cualquier estado K que no sea I en n pasos. Y eso es igual a 1 menos la prueba de ir de I a I en n pasos. ¿Ok? Entonces, fíjense que lo que demostramos es justo que hay que poner esto bien en orden, pero bueno, PI en n más m pasos. Primero se puede ver igual a estos dos factores de arriba. Entonces, voy a escribir nada más el primero, bueno, el segundo, pero el primero en el orden que quiero. Y el otro factor es menor o igual, por eso aparece la desigualdad aquí, que 1 menos PI y N. O sea, la prueba de ni siquiera haber llegado ahí en n pasos. ¿Vale? Y ahí están las dos desigualdades. Espero que no haya sido muy confuso, estuvo medio rarito. Bueno, para cualesquiera estados I y J, demuestre que el supremo de estas pruebas es menor o igual que esto, menor o igual que esto. Ok, entonces el supremo de las pruebas de transición en n pasos es menor o igual que la F y J, es menor o igual que la suma de las P y J n igual a 1 hasta infinito. Ok, entonces, pues sí. Esta prueba que está aquí, recordemos que es la prueba de la eventual visita de I a J. ¿Okay? Eso es lo que significaba, lo vimos arribita. Entonces, pues sí, esa probabilidad, digamos, si la escribiéramos en términos de los tiempos de primera vez, los tiempos, ¿cómo le llamamos? Bueno, digamos que tau j es el mínimo de los tiempos tales que la cadena toca j. Entonces esto se puede escribir, la f y j, como la probabilidad de que tau j es finito, de que eventualmente se toca j, dado que x0 es igual a i. Esta probabilidad es mayor o igual que la probabilidad de ir de I a J en n pasos para cualquier n. Porque este evento que está aquí contempla todas las posibles maneras de llegar de I a J.
¿ok? Entonces tiene que ser mayor que uno solo de esos eventos, que es llegar de I a J en n pasos. Por lo tanto, déjeme escribo que f y j es igual a esto. Por lo tanto, pues se cumple que f y j es mayor o igual que cualquiera de ellas, por lo tanto es mayor que el supremo de todos esos pasos, de todas esas pruebas de n pasos. Y esa es la primera desigualdad que está aquí. La segunda desigualdad recordemos que podemos escribir a f y j como la suma de las f y j n igual a 1 hasta infinito. ¿Okay? Y entonces basta con darnos cuenta que cada uno de estos factores, de estas probabilidades, son menores o iguales. Cada f y j cumple que la proba de llegar de I a J en n pasos por primera vez es menor o igual que la proba de ir de I a J en n pasos, sin importar si ya tocamos la J antes. Por lo tanto, esto es menor o igual que la suma de todas las P y J. O sea, estamos comparando elemento con elemento. Y esto cumple la segunda desigualdad. Inciso C. Decía, demuestre que de que de I podemos llegar a J, que de J es accesible de I, si solo si f y j mayor a 0. Si solo si f y j es mayor a 0. Entonces, vamos con primero esta dirección. Si de I podemos llegar a J, o sea, si J es accesible desde I, entonces existe un n tal que la proba de IJ n es positivo. Y esto implica, por lo tanto, si esto es positivo, la proba de eventual llegada, no sé si esto podemos usar la desigualdad anterior. Esta f y j va a ser mayor o igual que eso. Por lo tanto, como f y j es mayor o igual que el supremo de las p y j para todas las n's, para todas las m's, vamos a ponerle aquí una n0, n0, n's. Esto es mayor o igual que la p y j n0. Y listo. Esto es mayor a 0, por lo tanto la f y j es mayor a 0. Esa es la dirección de izquierda a derecha. O sea que de I podemos llegar a J implica que la probabilidad de eventualmente llegar a J, dado que empezamos en I, es estrictamente positiva. Y ahora el regreso. Si f y j es esto, entonces la suma de las p y j n's desde n igual a 1 hasta infinito es también mayor a 0. Eso es por el inciso anterior, por la otra desigualdad. O sea, si esto es mayor a 0, esto también lo va a hacer. Por lo tanto, existe un n tal que p y j n, bueno, n0, es positivo. Y esto implica que podemos acceder de I a J. Es el inciso C. Y el inciso D demuestre que si I se comunica con J, sí, solo si, f y j, fji es positivo. Ok, entonces vamos con esta dirección. Si I y J se comunican, entonces existen n
I y N J, tales que la prueba de ir de I a J en Ni pasos es positiva y la prueba de ir de J a I en NJ pasos es positiva. Por lo anterior, entonces esto implica que FIJ es positiva y esto implica que FJI es positivo, que implica que el producto de las dos cosas es positivo. Ahí está. Y ahora asumiendo el lado derecho, eso implica que FIJ es positivo y que FJI es positivo porque el producto es positivo. Y pues ya, lo anterior también garantizaba lo que queríamos, ¿no? FIJ positivo implicaba que existe un N, por el inciso anterior, existe un NI, tal que la prueba de pasar de I a J en NI pasos iba a ser positiva, y por este lado existe un NJ, tal que la prueba de pasar de J a I en NJ pasos es positiva. Por lo tanto, hice como un I accede a J y J accede a I, que implica que I y J se comunican. Listo. Ahí está, por favor piensen sobre esto, sobre qué significa. La verdad es que demostrarlo es un poco más tedioso que entender la intuición que está por detrás, y los invito a que entiendan eso antes de que demuestren estas cosas formalmente. Ok, suerte en su examen. Nos vemos, bye.